Ok, muy bien. Entonces ya estamos iniciando la clase del día de hoy. Muy buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a hablar sobre análisis exploratorio de datos, que se podría decir que es la primera etapa de todo proceso de data mining. Bueno, una vez que los datos estén limpios, es el proceso de análisis exploratorio de datos. Por ahí veo que ya se han conectado algunos otros, Rolando. Para los que son nuevos, hoy el primer día les recuerdo como que en cualquier momento pueden encender el micrófono y preguntarme o preguntarme vía el chat. Y eso sí, les ruego tener el micrófono cerrado para no tener efectos feedback. Entonces por ahí veo a Rolando que tiene el micrófono abierto, entonces si puede cerrarlo, se cierra, y Luis Vargas también. Se cierra presionando el botón que tienen por ahí con un micrófono en gris. Si le presionan se pone en rojo y entonces ya queda cerrado, tal vez para que no hayan efectos. Y en cualquier momento, si me desean preguntar, lo vuelven a activar. Esa es la mecánica. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo están Rolando y Luis? Que los veo que se acaban de integrar. Pareciera que tal vez no tienen audio. Bueno, muy bien, entonces empezamos. Les decía que el análisis exploratorio de datos eh, es la primera etapa de un análisis de minería de datos. Luego, por supuesto, de tener los datos ya suficientemente limpios para empezar el análisis. Hoy vamos a hablar, el primer tema es qué son los datos y qué son las variables y qué son los individuos. Entonces, los datos generalmente en un proceso de minería de datos se despliegan en una tabla de datos como esta que estamos viendo acá a la derecha, en la que normalmente en los procesos de minería de datos en las filas están los individuos, que podríamos decir que son las unidades estadísticas, y en las columnas tenemos las variables estadísticas. Esa es la manera más normal de presentar los datos en un proceso de minería de datos. Eh, ok, perdón un momento aquí, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Por favor, si me confirma, ¿sí, Juan? Ok, muy bien, sí. Bueno, si tienen alguna pregunta, entonces me interrumpen. Bueno, entonces, muchas gracias. Una variable que es una columna normalmente de esta matriz es una propiedad o característica de un individuo, por ejemplo, el color de ojos, el salario, el estado civil, si una transacción es fraudulenta o no, etcétera. Una colección de variables es lo que describen a un individuo. Por ejemplo, en esta tabla tenemos el ID, que no se considera una variable, es un simple identificador, y cuatro variables. Un individuo también se conoce como registro, caso, objeto, entidad, unidad estadística. Entonces vamos a tener siempre en las filas los individuos y en las columnas las variables estadísticas. Es muy importante para todos los efectos de data mining distinguir entre variables cualitativas y variables cuantitativas. Una variable cualitativa es aquella que representa eh, una categoría. Una variable cualitativa es aquella que tiene modalidades o categorías. No es una variable numérica. Es una variable, por ejemplo, color de ojos, azules, celestes, negros, grado académico, bachiller, licenciado, doctor, código postal. Estas son variables cualitativas. A veces hay variables como el código postal que puede ser un número, pero no es un número. No tiene sentido. ¿Cómo se distingue? Porque no tendría sentido el álgebra. No tiene sentido sumar dos códigos postales. Luego tenemos las variables cuantitativas. Por favor, ahí tal vez si apagan el audio. Rolando, si puede apagar el audio tal vez. Porque sí se está metiendo un ruido. Bueno, ok, gracias. Gracias. Bueno, les decía que una variable cuantitativa
es entonces una variable numérica. Una variable cuantitativa es una cantidad, es un dato que generalmente está representada por un número real. Entonces, por ejemplo, el peso de una persona, los fallos por hora, el número de televisores, la temperatura actual, el salario, son generalmente variables cuantitativas. Ahora, una variable puede ser cuantitativa o cualitativa, depende del contexto. También puede ser que una cuantitativa se transforme en cualitativa o viceversa. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero es muy importante siempre tener claro, porque son muy distintos los análisis estadísticos que se le pueden aplicar a una variable cuantitativa de aquellos que se le pueden aplicar a una variable cualitativa. Y eso es fuente común de errores. Si uno lee una variable cuantitativa como cualitativa o viceversa, el análisis empezó mal, ¿verdad? Todos los resultados van a ser completamente erróneos. Bueno, esta es una tabla de datos donde tenemos, por ejemplo, 10 individuos en las filas, la variable sexo, FM, que sería una variable cualitativa, la variable edad, ven lo que les decía, la variable edad normalmente es una variable cuantitativa, pero aquí está en cualitativa, porque la dividimos en 5 categorías, de 1 a 5. Probablemente 1 significa muy joven, 2 podría ser adolescente, 3 adulto, 4 ya un poco más adulto, 5 adulto mayor. El ingreso, que también podría verse como una variable cuantitativa, en este caso la estamos viendo como una variable cualitativa, medio, alto y bajo, que muchas veces se hace eso, dependiendo del análisis que uno quiera, es mejor tener la variable cualitativa, o dependiendo del análisis es mejor tener la variable cuantitativa. En general se podría decir que hay más tipos de análisis para variables cuantitativas que para variables cualitativas. Bueno, todavía la cosa se puede afinar un poco más. Las variables cualitativas se dividen en dos, en nominales y en ordinales. Y las variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Bueno, cuando una variable cualitativa es ordinal, una variable cualitativa se considera ordinal cuando, a pesar de que sean categorías, por lo menos sí tiene un orden. Por ejemplo, grado académico, bachiller, licenciado, máster, doctor. Entonces ahí hay como un cierto orden. Variables nominales son aquellas que no tienen un orden. Por ejemplo, provincia de un país no necesariamente tiene un orden. A veces tiene un orden, a veces no. Pero no necesariamente tiene un orden. Sexo, femenino o masculino, no tiene por qué tener un orden. Entonces esa es la diferencia. Las variables, por su parte, las variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Son discretas cuando el número que toman es un número entero. Por ejemplo, número de vehículos, 1, 2, 3, es un número entero. Uno no puede tener 2 y medio. Bueno, puede ser, pero sería muy raro. Entonces es un número entero. Y se consideran continuas cuando es un número real, con decimales. Por ejemplo, peso. Entonces una persona puede pesar 65,5 kilos. Entonces esa es una variable continua. Ok, muy bien. Entonces esa clasificación es muy importante que la tengan siempre en mente, porque son diferentes los análisis dependiendo del tipo de variable. Bueno, aquí están explicadas las variables cuantitativas, discretas, continuas, que ya les expliqué. Las variables cualitativas que se dividen en ordinales cuando tienen un orden y en nominales cuando no tienen un orden. Entonces esto ya se los expliqué. Ok, muy bien. Seguimos adelante. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, con mucho gusto pueden abrir el micrófono y hacerla. Ok, muy bien, todo claro por ahora entonces. Bueno, ¿cómo transformar una variable cuantitativa en cualitativa? Eso se hace muchas veces, ¿verdad? De cuantitativa a cualitativa. También se hace lo inverso. La manera más común que se explica aquí es la siguiente.
que está aquí explicada en una hoja Excel. Simplemente se divide, por ejemplo, que esta es la variable, digamos que este es el intervalo de la variable. Entonces, algo que se usa mucho es dividir en intervalos iguales la variable. Y por ejemplo, aquí le ponemos muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. ¿Ven? Entonces la divido en 5 categorías con intervalos iguales. Eso es lo más común. Ahora, eso tiene a veces un defecto. Puede ser que cuando yo trate de ver los datos, resulta que aquí solo me queda un dato. Aquí me quedan todos los datos. Aquí me quedan 2 datos. Aquí uno y aquí uno. Entonces, puede ser que esa manera de dividir los datos no sea buena, porque la mayoría de los datos me los está metiendo en una categoría. Entonces, para evitar eso, una mejor división a veces es la que les voy a explicar seguidamente en este otro gráfico. Digamos que tenemos el eje X ahí. Perdón, voy a hacerlo mejor. Tengo el eje X aquí. No me quedo tan mejor ahora. Bueno, entonces divido el eje X en categorías, pero no pensando en que queden del mismo tamaño. Digamos que esta primera categoría es de ese tamaño, la segunda de este tamaño, la tercera de este tamaño, la cuarta de este tamaño y la quinta de este tamaño, ¿ven? Pero pensando en que cuando hago la cantidad de individuos que hay en cada categoría, quedan más equilibrados, digamos así. Entonces este tipo de subdivisión es mejor. Eso se llama una calibración respecto al eje X. La calibración que hice antes se llama una calibración, esta se llama una calibración respecto al eje Y. La otra es una calibración respecto al eje X. Normalmente esta funciona mejor. El problema de esta es que requiere un cálculo computacional más difícil, porque hay que calcular cuántos quedarían en cada categoría antes de definirlas. Pero es muy usado esta manera también. Lo más normal que hace la gente es dividir en el eje X de tamaños iguales, pero eso puede ser que no funcione muy bien, que es lo que está explicado aquí en este Excel. Bueno, los datos, como les decía, van a ser presentados en la mayoría de los casos y de los cursos que vamos a estudiar como una matriz, en la que en las filas vamos a tener los individuos, en las filas los individuos, y en las filas individuos, y en las columnas las variables. ¿Ok? Esa va a ser la manera. Después vamos a ver que R maneja eso como un data frame, en donde uno tiene un nombre para cada fila, que sería la etiqueta de fila, y un nombre para cada variable. Normalmente en estadística, uno siempre de fijo tiene nombres para las variables, y en muchas ocasiones tiene nombres para las filas también. Este es un ejemplo que vamos a usar a lo largo del curso, que es original de un colega de la Universidad de Costa Rica que se llama Javier Trejo, que son notas escolares. Es un ejemplo pequeñito, pero que es muy ilustrativo para algunos de los métodos que vamos a estudiar. Entonces, en las filas están los nombres, los estudiantes, Lucía, Pedro, Inés, Luis, hasta María. Y en las columnas tenemos 5 variables: la nota en matemática, la nota en ciencia, la nota en español, la nota en historia y la nota en educación física. Esa es una tabla de datos que van a ver que se comporta muy bonito y la vamos a estudiar como un ejemplo académico, para después ir a ejemplos más reales. En general, se dicen, y los franceses les gusta mucho este nombre, la nube de puntos. Los individuos en esa matriz anterior son vectores de 5 coordenadas, entonces se dice que ellos viven en R a la 5. Mientras que las columnas, que son las variables, son de 10 coordenadas, 10 campos, entonces se dice que ellos viven en R a la 10. En general se dice que los individuos están en un espacio vectorial y las variables en otro, que no tienen que ser de la misma cantidad de dimensiones. Por ejemplo, aquí estamos hablando de 10 dimensiones y aquí de 5 dimensiones. Se ilustra con esta nube porque se le habla que la nube de puntos.
sean filas, sean variables, viven en el espacio n dimensional. Entonces se les conoce como nube de puntos. Para los modelos predictivos, que es para el curso que viene, no es para este curso, vamos a trabajar con tablas que van a tener un requisito adicional, y es que tienen que tener una variable a predecir. Por ejemplo, aquí la variable fraude, que sería la variable a predecir. También tienen una característica adicional las tablas para los métodos predictivos, y es que yo tengo siempre una tabla de aprendizaje y una tabla de testing. Aquí genero un modelo predictivo y aquí testeo. Pero bueno, eso va a ser tema del siguiente curso. Generalmente en los modelos predictivos se ocupan dos tablas. Para este curso no, para este curso solo vamos a usar una tabla. Ok, muy bien. Entonces seguimos adelante. Por ejemplo, acá tendríamos, si le ponemos a esta tabla que vimos antes un tipo de estudiante regular, bueno o malo, entonces esta podría ser una variable que se puede usar para métodos predictivos. Sin esta columna solo se puede usar para métodos descriptivos o exploratorios, que es lo que estudiamos en este curso. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, les abro el espacio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo leer los datos desde R? Los datos desde R se pueden leer desde de muchas formas o de muchas fuentes. Yo puedo leer los datos directamente de un Excel, directamente de una base de datos como MySQL, de Microsoft SQL, de Postgres o de cualquier fuente de datos. También se puede leer de un archivo de texto. Y en especial, la manera más común que se usa y que es la que vamos a usar en este curso es leer los archivos desde un archivo de tipo texto conocidos como archivos CSV. Los archivos CSV son muy usados en data mining, en estadística, porque son muy estándares y son fáciles de crear y fáciles de leer. Y además pueden ser gigantes, tienen esas ventajas y son livianos además. Entonces en este curso vamos a usar archivos CSV. Van a ver que en el siguiente curso ya vamos a usar también CSV y ya en el tercer y cuarto curso nos vamos a pegar directamente a Excel y a una base de datos. En estos dos primeros cursos, como la idea es entender los métodos, nos vamos a concentrar en los métodos, no tanto en los datos. Entonces, para facilitar, vamos a leer los datos desde un archivo CSV. Entonces, vean, por ejemplo, esta tabla de datos. ¿Cómo se puede almacenar en un CSV? Un CSV uno lo puede generar desde Excel. Por ejemplo, acá tengo Excel. Yo le puedo decir archivo, guardar como, y lo guardo como un CSV, separado por comas o por punto y comas. Un CSV siempre es importante definir cuál va a ser el separador de los espacios y cuál va a ser el separador decimal. Entonces yo le doy guardar como y le digo aquí generar un CSV. Generalmente las computadoras en español separan por punto y coma los espacios y por coma los decimales. Pero si uno tiene una computadora en inglés, puede ser que le separe los decimales por un punto. Entonces hay que tener cuidado con ese detalle. No importa cómo lo separe. Lo importante es que cuando lea el archivo tome en cuenta eso. Ok, aquí vemos el archivo en el bloc de notas. El punto y coma es el separador de espacios, en este caso. Aquí no viene nada porque la primera es el nombre de fila. Y luego vean que el punto y coma es el separador de espacio y la coma es el separador de decimales, en este caso. Bueno, les voy a ir a mostrar eso en vivo tal vez. Digamos que yo tengo estos datos. Se los voy a hacer acá. Ejemplo estudiantes. Aquí lo tengo. Entonces lo tengo ahí como ven en un Excel. Entonces este archivo, ahí está en un Excel. Yo le puedo decir aquí archivo. Ahí estoy en Windows, en Office.
de 2013, pero bueno, igual en cualquier Office, le dan guardar como, le digo aquí que en estos datos, que en este directorio, y les cojo aquí que me lo guarde como un CSV de MS2, puede ser de Macintosh, si están en Macintosh, un CSV, y le voy a poner ejemplo estudiantes 2, porque ya lo tengo ahí grabado. Lo guardo, me hace aquí algunas advertencias Excel, y le digo que sí, que lo guarde. Lo cierro. Ok, y entonces me puedo ir aquí donde lo grabó. Vamos a ver si aquí lo tengo. Ejemplo, estudiantes 2, aquí está. Y entonces lo puedo abrir con Notepad, por ejemplo. Y ahí está. ¿Lo ven? Ese es el separador. Él hace por defecto el separador de los datos, el punto y coma. Y el separador decimal, coma. Ok, también yo tengo por defecto abrirlo en un programa que les recomiendo instalen, que se llama el Notepad++. Ahí está abierto en el Notepad++. La ventaja del Notepad++ es que es mucho más potente que el Notepad que trae Windows. Entonces permite abrir archivos mucho más grandes. Que vamos a usar archivos más grandes que Notepad no soporta. Siempre es importante verificar cuando uno crea un CSV. A veces quedan cosas como esa que les estoy dibujando, unas puntos y comas ahí, algunas cosas que podrían hacer que el archivo no funcione. Entonces siempre es importante una vez que lo generen, ir a verificar que no haya quedado basura. Y si quedó basura, por ejemplo como esta, entonces limpiarlo y volverlo a salvar. Ok, ¿dónde pueden conseguir el Notepad++? Se pueden ir a la página de Promidad. Ahí les estoy mostrando la página de Promidad. Se van aquí a herramientas, bodega de programas. Y ahí hay varias herramientas que pueden bajar e instalar. Una de ellas es, por ejemplo, ahí está al final, ahí está el Notepad++. De aquí lo pueden bajar. Es un buen editor para archivos de texto, mucho mejor que el que trae Windows. Entonces, para poder manipular archivos más grandes, les recomiendo usar ese editor. Bueno, muy bien. Entonces, una vez generados los archivos, ¿cómo leerlos desde R? Vamos a ver cómo leerlos desde Ratel y desde Factor Miner. Pero antes, les abro el micrófono por si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre los archivos CSV. ¿Les quedó claro cómo generarlos? Ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo se cargan los archivos de Ratel? Ratel tiene un menú que es el menú de datos. Yo lo primero que tengo que es en Ratel cargar los datos. Yo cargo los datos y después le doy a este botón ejecutar. Y Ratel me va a interpretar automáticamente los tipos de los datos. Entonces yo tengo que tratar de ver si los lee bien. Aquí por ejemplo leyó todas las variables de la tabla de estudiantes, las leyó bien como numéricas. Ratel tiene un problema que, bueno, lo tienen la mayoría de las bases de datos, y es que la primera variable, que era la etiqueta, la tomó como una variable, y como no tenía etiqueta le puso X. Luego esta variable debo darle ignorar, porque ella no es una variable. Ella es el identificador de fila. Esta parte es importante. Ratel, recuerden que es un programa muy para métodos predictivos. Entonces ahí me separa 70, esto quiere decir que voy a usar el 70% para aprender, el 15% para validar y el 15% para testear. Eso se usa para los métodos predictivos. En este curso no funciona así, en este curso tiene que ser 100, 0, 0. ¿Ok? Porque si no, me quita parte de los datos. Les voy a explicar entonces cómo se hace eso. Vámonos a ir a R. Ahí les cargo R.
voy a cargar Ratel con el comando library Ratel. Luego cargo Ratel. El primero carga la librería, el segundo comando carga la interfaz gráfica. Ahí está la interfaz gráfica. Entonces, ahí está archivo. Lo primero que voy a hacer es ir a subir el archivo. Entonces voy y busco el directorio donde tengo yo los archivos. Ajá. Aquí los tengo en datos. Digamos que cargo ejemplo estudiante 2, que fue el que creamos antes. Ahí está ejemplo estudiante 2. Le doy a abrir. Tengo que decirle que, aquí muy importante, que el separador decimal, recuerden, el separador era punto y coma, no coma. Y el separador decimal no es punto, es coma. Entonces eso es muy importante. Ok. Y luego le doy ejecutar. Ahí ya me interpretó los datos. Me tomó el primero como categórico, el nombre de variable. Entonces lo que tengo que decirle es que lo ignore. Porque esa no es una variable, es el nombre de fila. Y las demás me las tomó todas bien, como numéricas. Luego también tengo que desactivarle que haga partición. Le voy a desactivar eso porque no quiero que me haga partición. Esto es para los métodos predictivos. En este curso nunca vamos a usar partición. Entonces esto siempre hay que desactivarlo. Entonces se le vuelve a dar ejecutar. Es muy importante. No se les olvide darle ejecutar porque si no se quedan con la versión vieja. Ahí está ejecutar y ya entonces tengo los datos. Ok, muy bien. Entonces ahí ya leí los datos. Ok. Bueno, entonces seguimos adelante. Ya leí los datos en Ratel. Ahí está explicado. También vamos a leer datos desde RCommander y desde Factor Miner. En RCommander, curiosamente, los datos se pueden leer en dos partes. Se pueden leer aquí en el menú datos, importar datos, o también se pueden leer aquí en Factor Miner. ¿Por qué es eso? Porque resulta que Factor Miner es un programa que se instala sobre Factor Miner. Perdón, sobre RCommander. Entonces Factor Miner tiene su propia lectura de datos. Entonces uno puede leerlos aquí o aquí. Es igual, no importa dónde los lea, uno los puede usar en todo el programa. Pero es mejor usar la lectura de Factor Miner porque es más potente. Ok, cuando yo le doy aquí la lectura de Factor Miner, me pone aquí, por ejemplo, importar los datos desde un archivo de texto, que es lo que vamos a hacer, desde un CSV, y luego están los métodos que se le pueden aplicar. Ok, cuando uno le da ahí, le aparece esta caja de diálogo que es muy importante aclarar, por ejemplo, nombre de las variables en los archivos. Generalmente hay que chequearla porque casi siempre hay nombre de las variables. Row names in the first column, o sea que hay nombres de los individuos. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes hay que chequearlo porque sí hay nombres. ¿Cuál va a ser el indicador de datos ausentes? Por default, R maneja muy bien los datos ausentes. Si uno pone un NA, el sistema local de archivos, eso no hay problema. Lo otro que es muy importante especificarle aquí es cuál es el separador de punto y coma. Perdón, el separador de espacio, en este caso punto y coma. No se les olvide hacer este check, porque a veces el check se queda aquí, por ejemplo, y es un problema, eso es como una pulguilla que tiene. Si uno no le da check aquí, no lo interpreta bien. Luego, es importante también indicarle cuál es el separador decimal, en este caso la coma. Entonces, ¿cuál es el de su computadora? Depende si la tienen en inglés o en español o cómo. Lo importante es que lo revisen y lo corran adecuadamente. Bueno, luego de cargado los datos, uno puede visualizarlos. Voy a ir a hacerlo también en RCommander. Voy a cargar RCommander. Entonces, library, RCommander. No es que se necesite hacer los dos. Yo puedo solo usar Ratel o solo usar RCommander. Lo que pasa es que les estoy ilustrando ambas cosas hoy. Entonces ahí cargo RCommander. Ahí lo están viendo.
Entonces aquí está el menú Factor Miner, ahí lo están viendo en pantalla. Le doy importar datos, me aparece la caja de diálogo que les decía antes. Voy a chequear row names in the first column. Voy a especificarle que el separador decimal es punto y coma. Y que el separador de espacios, perdón, es punto y coma. Y que el separador de decimales es coma. Le doy a aceptar. Aquí le digo que sí, sobrescriba los datos que habían antes. Me voy a buscarlos a mi disco duro. Y levanto, digamos, ejemplo de estudiantes 2. Abrir. Si diera algún error, aquí le pone un mensaje en rojo, aquí abajo. En este momento parece que todo lo hizo bien. Dice, nota, el conjunto tiene 10 filas y 5 columnas. Y le puedo dar aquí visualizar los datos para asegurarme que todo lo cargó bien, y parece que sí lo cargó bien. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Manuel, Nelson, Rolando, Yonder, Luis, Julio, Juan, Luis Vargas. ¿Alguna pregunta, no? Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, seguimos adelante. Si tienen alguna pregunta, no les dé vergüenza preguntar. Bueno, una vez que hemos cargado los datos, queremos hacerle un análisis descriptivo o exploratorio. Si la variable es cuantitativa, se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, calcular la media aritmética, que es el promedio de los datos. Calcular la varianza, que es el promedio, de las distancias a la media. Estos dos datos siempre hay que calcularlos juntos. Es muy importante, porque la media suele ser engañosa si no se acompaña de una buena varianza. Les voy a explicar por qué. Un ejemplo muy típico que yo siempre doy. Digamos que yo tengo 5 alumnos en un curso, y le digo a mi jefe, bueno, el promedio del curso fue 50. Entonces él se puede asustar, dice, ¿cómo es posible? 50. De ahí fue malísimo, todo el mundo se quedó. Y entonces yo lo que le tengo que decir, no, disculpe, está equivocado, tiene que preguntarme cuál es la varianza. Porque si la varianza es 0, entonces sí significa, para que la varianza sea 0, significa que esta resta aquí del dato contra la media siempre fue 0. Entonces significa que en efecto todos se ganaron un 0. Entonces la varianza daría 0. Entonces ahí sí sería fatal el resultado. Pero por el contrario, si la varianza es muy alta, quiere decir que la media no es tan buena para medir la tendencia. Quiere decir que todos los datos andan muy largo de la media. Por ejemplo, pudo haber sido que de mis 5 estudiantes, 3 sacaron 100, digamos que eran 6 estudiantes, 3 sacaron 100 y 3 sacaron 0. Entonces también el promedio es 50. Pasaron 3, se quedaron 3. Ya no suena tan mal. Pudo haber sido que esos 3 estudiantes que se quedaron, de ahí se retiraron del curso, ¿verdad? Entonces, no se les olvide nunca una media, acompañarla de una varianza. Entre más pequeña la varianza, mejor indicador es la media. Y entre más grande la varianza, más mal indicador es la media. La desviación estándar simplemente le toma la raíz cuadrada a la varianza. Eso es para efecto de bajarle un poco este cuadrado que se hace aquí. Entonces se toma la raíz cuadrada. Bueno, aquí están las medias de matemáticas, de ciencias, de español, de historia y de educación física. También es muy importante la media para esto. Vean que la media de matemáticas fue 6, 7, 9, mientras que la de historia fue casi 8. Entonces, por ejemplo, fíjense que un 7.5 denota, un 7.5 denota en historia es una nota mala, porque está por debajo de la media. Sin embargo, en matemática es una nota bastante buena,
porque está por encima de la media y cercana casi que a los máximos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Alguien le puede decir a uno, bueno, hey, me saqué un 7,5 en el examen. Uno puede pensar, le fue mal. No necesariamente. Le pudo haber ido muy bien o le pudo haber ido muy mal. Lo que hay que preguntarle es, ¿está por encima o por debajo de la media? Si está por encima, por lo menos está en el grupo de los mejores, y si está por debajo, está por el grupo de los peores. Entonces la media es un dato muy importante a tomar en cuenta. Es muy común ver gente en la televisión y todo que usa los números absolutos. Los números absolutos siempre son engañosos. Los números siempre deben ser relativos a la media aritmética. Bueno, otro índice que se calcula mucho en estadística es la correlación. La correlación que se calcula como la covarianza de XY entre la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. La correlación es un dato estadístico muy importante que varía entre 0 y 1. Perdón, no, esto está malo. Entre -1 y 1. Aquí varía la media. La correlación. Entonces la correlación en dos variables es muy importante interpretarla bien. Si la correlación es cercana a 1, quiere decir que cuando una variable crece, la otra crece. O cuando una decrece, la otra decrece. O sea que una es predecible con la otra. Si la correlación es cercana a -1, quiere decir que cuando una crece, la otra decrece. Y viceversa. Por ejemplo, es usual esa relación entre edad y salario. A mayor edad, mayor salario. Y a menor edad, no, aquí la correlación es positiva, porque a mayor salario, mayor edad. Eso está bien, es positiva. Una correlación negativa puede ser entre edad y colesterol. A mayor edad, más alto. No, igual, esa me salió positiva también. eh, eh, Podría ser, bueno, sí, el valor de un vehículo. Entre más viejo el vehículo, más bajo el precio. Entonces esa es una correlación negativa. Ahora, cuando una correlación es cercana a 0, quiere decir que no se puede decir nada entre las variables. No hay relación entre ellas. Una no es predictible a partir de la otra. Bueno, aquí está la interpretación. Aquí está explicado en palabras. Otra manera de ver las correlaciones es esta, que la vamos a usar mucho en nuestros cursos. Es una forma geométrica de ver las correlaciones y las variables estadísticas. Resulta que las variables estadísticas son vectores en Rn, en este caso por ejemplo en R10. Para los que llevaron física o álgebra lineal pueden recordar que los vectores se representan con una flecha, como estamos viendo aquí. Entonces, si uno grafica las variables estadísticas como una flecha, entonces digamos que esta X es una variable estadística y que esta Y es una variable estadística. Resulta que hay un resultado matemático importantísimo que es este. Y es que la correlación se puede ver como el coseno del ángulo, de este ángulo. Entonces, eso nos explica primero por qué la correlación varía entre -1 y 1. Porque si se acuerdan del colegio o de matemática básica, el coseno siempre varía entre -1 y 1. Entonces, como la correlación es un coseno, también va a variar entre -1 y 1. Entonces, una forma de ver la correlación es la siguiente. Esta que está... Manuel me pregunta que si para hacer un vector requiere una dirección. ¿Sí? Sí, muy importante. Precisamente eso es lo que marca si hay correlación o no. Fíjese Manuel aquí que por ejemplo estos dos vectores, en este caso X y Y, tienen la misma dirección, prácticamente la misma. Entonces el ángulo cita entre ellos es prácticamente 0. Entonces cuando dos vectores que representan a dos variables tienen prácticamente la misma dirección, significa que coseno es prácticamente 1. O sea que la correlación es prácticamente 1. O sea que la correlación es
fuertísima. Si ambas variables tienen la misma dirección, la correlación es fuerte y positiva. Cuando una crece, la otra crece. Se puede ver claramente como vectores. Ahora, si el ángulo cita es más bien cercano a 180 grados, como estamos viendo aquí, quiere decir que cuando X crece para allá, la Y decrece. O sea que van en direcciones opuestas. En ese caso, entonces, cuando el ángulo es 180 grados o cercano a 180 grados, la correlación es -1. O sea que cuando uno crece, la otra decrece. Muy importante, Manuel, esa pregunta de la dirección. Precisamente eso es lo más importante. Ahora bien, si el ángulo entre las dos variables es 90 grados o cercano a 90 grados, como estamos viendo aquí, significa que el coseno de 90 grados es 0. O sea que la correlación es cercana a 0. Eso significa que no hay correlación. Entonces, cuando tienen la misma dirección o muy cercana, la correlación es positiva. Si tienen direcciones opuestas, la correlación es negativa. Y si tienen ángulo de 90 grados o cercano a 90 grados, entonces no hay correlación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me pueden preguntar a través del chat también. Bueno, si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Bueno, ahora, ¿cómo se calculan estos índices en REITEL y en FactorMiner? Vamos a ver, básicamente en REITEL hay que usar este menú que se llama Explorar y ahí podemos calcular distribuciones de probabilidad, sumas, correlaciones, componentes principales que lo vamos a ver la semana que viene y otros tipos de índices. Ok, lo que hay que hacer es darle explorar y después darle ejecutar. Y aquí salen los resultados. Ahora lo vamos a hacer. Yo puedo hacer distribuciones de probabilidad seleccionando aquí. Y me sale, por ejemplo, la matriz de correlaciones de una manera que ahora la vamos a ver. Puedo hacer la matriz de correlaciones también de esta manera que es muy bonita. Ok, ahora les explico, voy a mostrarles aquí, voy a ir a hacerlo ahora sí en vivo. Ok, vamos a trabajar con REITEL. Entonces nos vamos aquí al menú Explorar. Voy a escoger Suma. Le doy a Ejecutar. Y ahí me salen algunos índices importantes. Vean, por ejemplo, en matemáticas me dice que el mínimo es 5, que el primer cuartil es 6, que la media es 6.7 y que el máximo es 7. Y así para todas las variables. Aquí me tira este tipo de análisis todos porque todas las variables son cualitativas. Ok, puedo decirle ahí también que me haga distribuciones de probabilidad. Entonces, por ejemplo, la distribución de probabilidad de, bueno, aquí sería un histograma, más bien voy a hacer de matemáticas, le doy a ejecutar y ahí me tira la distribución de probabilidad de matemáticas. Ahí la están viendo. Puedo hacer un diagrama de caja, que ahorita vamos a ver qué es, le doy a ejecutar y ahí me tira el diagrama de caja. Ahorita más adelante les explico qué es eso. Ok, perdón. Puedo irme a correlaciones, le doy aquí y me calcula la matriz de correlaciones que serían las correlaciones de todas las variables contra todas. En la diagonal no hay nada porque la correlación entre una variable y sí misma siempre es positiva, siempre es 1. Entonces tira como una recta para allá. Aquí el color significa rojo, entre más rojo más negativa la correlación. Y entre más azul más positiva la correlación. También entre más redonda más débil la correlación. Y entre más elíptica más fuerte la correlación. Entonces, por ejemplo, la correlación entre historia y español es fuerte. Aquí se ve con este círculo. Esta es fuerte y positiva. En cambio, por ejemplo, la correlación entre educación física y matemáticas es fuerte, pero negativa. La correlación entre español y ciencias es débil. Un poquito negativa, pero débil.
¿Ven? Entre historia y matemáticas es un poquito positivo, pero débil también. Y así puedo ver en este gráfico fácilmente las correlaciones de todos contra todos. Ok, muy bien. Las componentes principales, eso lo vamos a ver después. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, en el Commander también, en Factor Miner también se puede hacer en el menú estadísticos, en resúmenes, uno puede hacer resúmenes numéricos y ahí le aparecen una serie de, por ejemplo, la media aritmética, la desviación típica, coeficiente de variación. R Commander da los resultados más numéricamente. Factor Miner los da, Rater los da un poquito más gráficos. Y aquí tira los resultados. También puedo hacer la matriz de correlaciones, resúmenes, matriz de correlaciones, y aquí le sale la matriz de correlaciones en forma numérica. Puedo hacer histogramas también, aquí con el menú gráficas. Ahí están histogramas de matemáticas y educación física. Bueno, voy a hacerlo en vivo. Aquí tengo R Commander. Entonces me voy a estadísticos. Me voy a estadísticos, resúmenes numéricos, por ejemplo. Voy a seleccionar aquí todas las variables y le digo que me dé la media aritmética y la desviación típica, la desviación estándar. Le doy a aceptar y aquí, como están viendo, me dio la media, la desviación estándar para ciencia, educación física, español, historia y matemáticas. También me puedo ir ahí a estadísticos, resúmenes numéricos, le digo que me haga la matriz de correlaciones de todas las variables contra todas y ahí me tira la matriz de correlaciones. Entonces ahí se ve que la correlación entre ciencias y ciencias obviamente es 1, entre ciencias y matemática es 0.85, o sea que es fuerte y positiva. La correlación entre ciencias y educación física es menos 0.68, o sea que es relativamente fuerte y negativa. Así sucesivamente, la correlación esta es alta, entre historia y español es alta. La correlación entre español y ciencias es 0.02, o sea que es negativa pero bastante baja. Y así sucesivamente, aquí me lo tira en forma numérica que es más exacto y Ratel me lo tira de manera visual que es un poquito más fácil de ver. Puedo ir aquí a gráficas, decirle que me haga un histograma, por ejemplo, de matemáticas. Le doy a aceptar y ahí tengo el histograma. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer ahí. Ustedes pueden travesear un poco en gráficas, etcétera, gráficos lineales, etcétera. Lo que pasa es que en este momento pues no podría explicarles absolutamente todos. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Están por ahí? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver un tema que es importantísimo en data mining, que es identificar los datos atípicos. Los datos atípicos son datos que se salen, digamos, de la lógica de los datos. Entonces uno tiene que identificar si esos se deben a un error de digitación o a un error de lectura o si realmente son atipicidades. Si son errores de lectura o errores de digitación hay que corregirlos. Y si son realmente atipicidades hay que tratar de explicarlas en un sentido estadístico. Por ejemplo, aquí en los datos de estudiantes metimos a propósito 3 valores atípicos, 17, menos 5 y 70. Claramente estos 3 datos son errores, porque para empezar uno ve que la escala de las notas aquí están entre 0 y 10. Por lo tanto no puede ser negativo, ni puede ser 17, ni puede ser 70. Entonces son errores de digitación. Pero ¿cómo descubrir esos datos en tablas gigantes?
Eso es lo que vamos a ver ahora. Porque es muy importante, eso distorsiona completamente los estudios. Por ejemplo, este 70 aquí, de echa a perder completamente la media, la desviación estándar, todo lo echa a perder. Entonces hay que detectarlo antes de hacer análisis para ver, para corregirlo, si es que es un error. Si no era un error, entonces hay que tratar de explicarlo, aunque sea por aparte. Para buscar datos atípicos, la técnica más conocida y más usada son los box plots. Un box plot lo que hace es graficar normalmente aquí la mediana, aquí el 75% de los datos, aquí el 25% queda aquí. Normalmente lo que queda para arriba del percentil 90 o para abajo del percentil 10 se consideran atipicidades. Eso es lo que se hace. Entonces estos datos que quedan fuera, como que están muy largos de la mediana, entonces esos datos se consideran atípicos. Eso es lo que se hace en un box plot. Entonces un box plot en R es fácil de hacer. Sí, por ahí me preguntan en el chat, ajá, Manuel, sí, una varianza más y una varianza menos, sí. Sí, básicamente se trata de eso, digamos. También se puede usar, aquí en los box plots no se usa la varianza, se usan las desviaciones cuartiles. Pero también se puede usar la varianza y usar también la curva normal, digamos. Si los datos siguieran la normal, se lo voy a dibujar aquí más o menos, así es. Si los datos siguen la normal, entonces uno puede decir que después de, por ejemplo ahí, después de cierta cantidad de desviaciones estándar, estos datos son atípicos. Digamos, después de 3 desviaciones estándar positivas o 3 negativas, ahí son atípicos en las colas. Lo que pasa es que este tipo de análisis supone la normalidad de los datos. Y ese es un error muy frecuente que se comete, porque puede ser que los datos no sigan la normal, y entonces este análisis es totalmente erróneo. Imagínense que los datos sean así. Entonces me va a decir que todos estos datos son atípicos, y estos. Y en realidad no, en realidad ahí están los datos, ahí están la mayoría. Nada más que esta curva no sigue la normal. Entonces en general es mejor usar box plots. Ok, ¿sí le quedó claro, Manuel? Ok, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, vamos a ver cómo se identifican estos datos. No lo voy a hacer en Ratel, porque en Ratel realmente, bueno, él marca con un punto los atípicos, aquí en el box plot. Pero me gusta más como lo hace Factor Miner. El Factor Miner se hace en el menú diagramas de caja. La ventaja del Factor Miner, vamos un poco, es que indica, como estamos viendo aquí, por ejemplo, que la típica es Inés y que la típica es Ana. Ok, vamos a ir a hacerlo. Voy a hacerlo en R Commander. Entonces me voy aquí a gráficas. Le voy a decir diagrama de caja. Voy a escoger la variable ciencias. Debí aceptar. A veces vean que el gráfico en R, a veces hay que tener cuidado. R, sobre todo en Windows, R fue diseñado para Mac. Entonces a veces las ventanas dan problemita. También, por ejemplo, aquí no salió el gráfico. Pero sí salió, vean que está en segundo plano. Ahí está en R. Ahí está. Entonces ahí vemos que ciencia no tiene datos atípicos. ¿Ok? Ciencia no tiene atípicos. Otra vez me voy. Gráficas. Diagrama de caja. Le voy a decir educación física. A ver. Tampoco tiene atípicos. Ah, bueno, es que aquí no hay atípicos porque no he cargado el archivo. Perdón, voy a ir a cargar el archivo. Es que el archivo, aquí ojo, punto y coma, el archivo con datos atípicos que yo le metí esos datos se llama ejemplo estudiantes atípicos. Entonces voy a abrirlo. Ok, en el archivo correcto no hay atípicos, pero aquí yo adrede metí algunos atípicos. Ven, aquí están los atípicos. Entonces, por ejemplo, en ciencia sí hay un atípico.
y en matemáticas y en historia. Voy a ir a hacer historia. Gráficas, diagrama de caja, historia. Ahí está, y se ve que es súper atípico. Y más, hay un atípico que es Luis, ven qué interesante, y un atípico que es Sonia. Aunque Luis es un error de datos. Luis es un error de datos. Sonia es atípica, pero realmente no es un error de datos. El problema de Sonia no es un error de datos. El problema de Sonia es que realmente, probablemente en esa materia, ven, en historia, ella tiene una nota muy baja, relativamente atípica a los datos. Entonces ven qué interesante. Aquí hay un dato que es verdad, un error de dedo, un error de digitación, y otro que es realmente un dato atípico. Entonces este habría que corregirlo. Este hay que dejarlo y analizarlo por separado. Ahora, ¿cómo se puede corregir este 70? Bueno, lo primero es ir a verificar si hubo un error de digitación o algo. Entonces poner el verdadero dato. Si el verdadero dato no existe, no es buena idea poner aquí un 0, porque entonces distorsiono los datos también. Estoy diciendo que se ganó un 0. Lo mejor que uno puede hacer es cambiar el 70 por la media de la variable historia. Claro, esa media sin el 70, la media de los demás datos. Entonces una media aritmética es muy neutra. No aporta nada, pero tampoco distorsiona. Esa es la ventaja de poner la media. Ok, muy bien. Bueno, entonces algo que vamos a hacer más adelante, una variable centrada y reducida, es aquella que tiene media 0 y varianza 1. Es muy normal centrar y reducir los datos, lo que se llama estandarizar los datos. Porque si yo estandarizo los datos y la media es 0, es mucho más fácil ver si un dato es bueno o malo. Porque si un dato es 3, yo ya sé que es mayor a la media. Pero si es menos 2, es menor a la media. Entonces es más fácil interpretar en ese sentido. A veces se vuelve más difícil la interpretación porque se pierde la escala, lo cual es un problema. ¿Cómo se estandarizan los datos? Uno llega y a cada dato de la matriz, que sería XY, a cada dato de la matriz le resto la media respectiva y lo divido entre la desviación estándar. Ok, por ejemplo, aquí tengo los datos. Entonces, por ejemplo, este dato, este 9.2, ¿qué le hago? Le resto la media, que es 7,6, y divido entre 1,3. Y eso me transforma ese dato en un 0,32. Ven, esta tabla, aquí ya ahora sí todos los promedios son 0 y todas las varianzas son 1. Entonces es fácil saber, por ejemplo, que Sonia es malita en matemáticas, porque está bastante por debajo de la media. Mientras que Pedro es bastante bueno en matemáticas, porque está por encima de la media. Y así sucesivamente. Esta es la tabla estandarizada o centrada y reducida, y esta es la tabla de datos crudos. Ambas tienen ventajas y desventajas. Normalmente R, algunos métodos, como vamos a ver más adelante, el ACP, el análisis en componentes principales, él solito centra y reduce los datos. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ok, muy bien. Entonces, para terminar, vamos a ver un ejemplo de verdad. Esta es una tabla de datos de servicio al cliente. Es una tabla de datos de algún estudio que yo hice alguna vez en una consultoría, pero nada más que es parcialmente la tabla y con todos los datos cambiados. Pero bueno, un supermercado resulta que quería evaluar la calidad del servicio. Eso era su objetivo. Pero le preguntaba varias cosas a los clientes en una encuesta. La edad, la antigüedad, que quiere decir cuántos años tiene de ir al supermercado, que evaluara de 0 a 10 la calidad de los parqueos, que evaluara la velocidad de las cajas de 0 a 10, la distribución de productos de 0 a 10, la atención de los empleados de 0 a 10,
la calidad de las instalaciones de 0 a 10, la ubicación, cómo le quedaba, buena o mala de 0 a 10, la limpieza del supermercado de 0 a 10, la variedad de productos de 0 a 10, el prestigio de la empresa de 0 a 10. Y finalmente le decía, bueno, evalúe la calidad del servicio de 0 a 10. Toda esta tabla, eso es lo que buscaba. Tratar de medir la calidad del servicio de un supermercado. Era mucho más grande. Yo la corté para efectos del ejemplo. Entonces podemos hacer resúmenes numéricos, ir a ver la media, la desviación estándar de cada una de las variables. Aquí, por ejemplo, vemos de antemano un problemita. Y es que todas las variables varían entre 0 y 10. Pero la edad varía entre 0 y 100, digamos. Entonces eso nos puede generar un problemita de datos que vamos a ver más adelante. Podemos hacer la matriz de correlaciones. Podemos hacer histogramas para estudiar variable por variable. Y podemos hacer diagramas de caja, que es lo que me interesa ver. Vean que en edad, si hacemos diagramas de caja, sale que Damaris es atípica. Tiene 50 años, pareciera que tiene mucha edad para el promedio de ese supermercado, o por lo menos de esa muestra. Arnoldo es atípico en antigüedad, o sea, el número de años de ir al supermercado. Natalie y Damaris son atípicas en la velocidad de cajas, o sea que evalúan muy baja la velocidad de cajas. Griselda y Deina, creo, evalúan muy mal el espacio de parqueos. Entonces hay que ir a revisar. Distribución de productos, servicio de calidad no tienen problemas. Aquí están todos los atípicos. Normalmente esto es lo que se hace y es lo que les pido hacer en la próxima tarea también. Ir a buscar variable por variable los atípicos y marcarlos. Por lo menos para ver. Vean que Damaris es una persona bastante atípica. Evalúa atípico la edad, la velocidad de cajas, la limpieza. 3 variables le salen atípicas. Habría que revisar ese registro. Ok, entonces eso es lo que se puede hacer ahí. También uno puede hacer, voy a ir a hacerlo aquí a R Commander. Voy a decirle importar datos. Primero tengo que ir a ver cuál es el separador de decimal y de espacios de ese ejemplo. Ese ejemplo se llama ejemplo clientes. Entonces lo abro aquí y me doy cuenta que el separador de espacios es punto y coma y que el separador decimal es coma. Ok, entonces me voy a Factor Miner. Le digo que sí hay identificador de filas. El separador es punto y coma. El separador decimal es coma. Le digo aquí que sí sobrescriba y me traigo ejemplo clientes. Open. No me dio error, visualizo los datos, ahí veo que están los datos. Y aquí puedo ir a decirle estadísticos, por ejemplo, resúmenes numéricos, matriz de correlaciones. Le digo todos contra todos, me va a salir un poquito grande. Ahí está, ven, es grande la matriz de correlaciones. Ok, ahí podría uno ir a estudiar una por una. Y también puedo ir con gráficas a diagrama de caja. Voy a decirle a la variable edad, hago un diagrama de caja. Me quedo aquí en segundo plano y se ve que Damaris es un dato atípico. Puedo hacer también algunos análisis en Ratel. Por ejemplo, aquí en Ratel voy a ir a decirle que voy a cambiar el archivo, entonces le doy aquí leer. Le voy a decir ejemplo clientes. Leo ejemplo clientes. Le digo ejecutar. Aquí me tomó nombre cliente como una variable. Entonces de nuevo le digo ignorar. Elimino la partición.
Esto siempre hay que hacerlo. Y le vuelvo a dar ejecutar. Ok, le puedo dar explorar. Puedo ver la matriz de correlaciones. Le doy ejecutar. Y ahí me quedó la matriz de correlaciones. Vean que un poquito más difícil de leer porque son muchas variables, ¿verdad? Yo puedo hacerla más pequeña también. En Ratel. Bueno, aquí también Ratel me tiró la matriz perdón, que estoy en Factor Minor. Aquí está. Ok, sí, aquí me tiró la matriz de correlaciones. Yo también le puedo decir aquí en datos y le puedo decir que ignore algunas variables, digamos, si quiero estudiar solo otras. Le doy a ejecutar, me voy a explorar, le digo otra vez la matriz de correlaciones y ven que ahora hay menos variables, porque las otras, digamos que las desactivé. Entonces ahí puedo estudiar ya la correlación entre las variables. Bueno, muy bien. Entonces, este es este ejemplo. Ahí les pongo un par de libros. Estos dos libros son muy buenos. Este libro pueden conseguirlos en Amazon. Si los pueden comprar sería genial. Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R. Este fue escrito por los creadores de Factor Minor, que son François Jackson, Sebastián Lee y Jerome Payés. Son franceses todos. Es un libro muy bonito de cómo usar Factor Minor. Y está este libro, Data Mining with Ratel and R, creado por Graham Williams, el creador de Ratel. Entonces son dos buenos libros si quieren comprarlos. Se consiguen en Amazon. Ok, muy bien. Para terminar, nada más les voy a mostrar la próxima tarea. Ahí la tienen en pantalla. La próxima tarea ya es un poquito más larga. Va dirigida a un ejemplo para lo que se conoce como algoritmos de recomendación. Los algoritmos de recomendación los hizo muy famosos la tienda Amazon. Después vamos a hacerlo en este curso. Por ahora vamos a explorar un poco los datos. Ahí tenemos algunos datos que yo conseguí cuando estaba en Stanford sobre que supuestamente son de Amazon. Son parciales. Resulta que Amazon le recomienda a uno productos con base en el historial de uno y de otras personas. Y entonces, si ustedes han comprado en Amazon, recuerden que en Amazon uno puede evaluar. Entonces aquí está evaluado la velocidad de entrega, el precio, la durabilidad, bueno, etcétera, el número de estrellas. Y aquí viene detallado qué es lo que hay que hacer. Generar un CSV, luego hacer algunos análisis con Factor Minor y algunos otros con Ratel. La mayoría están con Factor Minor, pero también con Ratel. Vean que son 9 ejercicios. Lo que ustedes tienen que entregar es un PDF con todo. Pero lo que les quería decir antes de terminar es que también hay que subir algunos archivos. Por ejemplo, este CSV que ustedes van a generar. Entonces, les quiero aclarar que aquí en el aula virtual, ahí les estoy mostrando el aula virtual, cuando uno le da aquí a entregar tarea, digamos la tarea número 2, le doy aquí a entregar tarea, ahí está el ejercicio 1, 2, todos se entregan en un solo archivo. Pero los archivos que hay que subir adicionales, uno los puede subir aquí mismo. Uno le da browse, como ustedes ya lo hicieron, subo un archivo y después le puedo volver a dar browse y subo un segundo archivo. Le doy browse y subo un tercer archivo. Creo que en esta tarea hay que subir 2 o 3 archivos. Entonces ahí los pueden subir. Y eso es lo que les quería decir. Ok, bueno, muy bien. Si tienen, voy a abrir el video ahí para despedirme y preguntarles si tienen alguna duda o comentario. ¿Alguna duda, comentario?
Si no, pues no duden, esta semana estaba fácil y no usaron el foro, pero si tienen alguna duda, por favor, compartirla en el foro. Ok, recuerden que el foro, les voy a recordar para los que llegaron hoy, ustedes si quieren poner una duda, se meten aquí a foro de apoyo. Voy a esperar que les llegue la pantalla. Está refrescando un poco lento. Ahí está foro de apoyo. Le dan aquí y le dicen colocar un nuevo tema. Le ponen un nombre al tema y ahí explican la duda que tienen. Las dudas se manejan a través del foro, no a través de correos a mi persona. Porque la ventaja de que esté en el foro es que los compañeros pueden contestar. Si saben la respuesta, por favor contesten. Este servidor contesta y al mismo tiempo todos nos damos cuenta de una duda que la pueden tener lógicamente la mayoría. Entonces es una manera más sencilla de aclarar dudas y de ayudarse. Van a ver que conforme avancen los cursos, más van a ocupar de los foros. Ok, muy bien. Entonces voy a dejar de compartir el escritorio. Aquí entonces estaríamos terminando la transmisión acá desde Heredia, Costa Rica. Si tienen alguna duda allá desde México, desde Perú, o los compañeros del Banco Nacional, de BN Vital. Muy bien, entonces fue un gusto haberlos visto. Posiblemente mañana les estaré revisando la tarea que entregaron hoy. Entonces ustedes pueden entrar al sitio web y ahí ver la nota perdón, al aula virtual, ahí ven la nota que yo les puse y si les puse algún comentario de por qué les bajé puntos o no. Ahí siempre va a aparecer, posiblemente mañana estará revisada la tarea. Muy bien, un gusto haberlos visto. Nos vemos de hoy en 8. Por cierto, La próxima semana. muy buenas, hasta luego. Por cierto, de hoy en 8 voy a transmitir desde California, por aquello de que hubiera algún problema allá de señal, pero bueno, nos vemos entonces de hoy en 8. Hasta luego.